Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿cómo anda? Bien, bien. ¿En qué lo puedo servir? Mire, me dijeron que acá hacen un buen café, pero en realidad no solo quiero un café. Busco un salvoconducto, necesito escapar. ¿Conoce al señor Rick? No, solo de nombre, pero eso quizá venga con el café. Bueno, busca al señor Rick Sí. en el Marajá de San Telmo, un café, acá a la esquina. ¿Todo el mundo sabe cómo llegar o simplemente voy y pregunto? Usted siga a la gente que se va a encontrar con el café. Ok, nos vemos en el café de Rick. En el Marajá de San Telmo, hoy estamos atrapados en la historia, como en Casablanca, como en el café de Rick, en el que nadie puede salir. Pero bueno, quizás haya alguien que nos ayude a desentrañar estos hilos de la historia. Sí, y desentrañar un poco cómo funciona el cine y la historia, que para mí están hermanados desde el minuto cero. Sí, sí. De hecho, es como un recurso pedagógico también el cine como una fuente secundaria interesantísima para disparar conocimientos. Sí, el cine y la historia están hermanadísimos. Digo. Y no estamos hablando ni de cine documental ni de cine de vanguardia, estamos hablando de cine que uno puede ver en alguna plataforma hace años en un video o ir al cine, que es una costumbre que no debería perderse. En este café, en este bar de hoy, en esta charla de bar del Marajá de San Telmo, está Ezequiel Fernández, como siempre, También nos acompaña Agustín Osorio. y el señor Martín Subieta. Que vengo ayer a hacer yo y no tengo más remedio. Martín Subieta, nacido en Buenos Aires. Sí, sí, de casualidad, porque mi mamá estaba dando clases y se me ocurrió molestar. Y de ahí nos fuimos muy rápido para la provincia de Buenos Aires, porque mi papá era un médico muy jovencito, recién recibido, que él era del pueblo que estaba 14 kilómetros más allá, de Bedia, y nos fuimos a vivir a Alem, que es el pueblo que queda 14 kilómetros más acá. Ya nos contará de En el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y después viví mucho tiempo en Junín también, todo en el noroeste bonaerense. Pero es lugares similares, quizás. Sí, son lugares de dimensiones que difieren en sus dimensiones. El pueblo más chiquito es Salén, el poquito más grande es Bedia y la gran ciudad de esa región es Junín. 9 de julio. Es Junín. Junín, perdón. 9 de julio está por ahí a 100 y pico de kilómetros sobre la ruta 5. Junín y Alem y Bedia están sobre la ruta 7. Ya en un ¿Cuánta capítulo información? anterior ofendimos a gente del Sí, conurbano también. sur. No vamos a ofender ahora. No me siento ofendido para nada. No, otros invitados. Pero bueno, no queremos ofender a nadie. Estudió licenciatura en Humanidades. Sí. También estudió periodismo en TEA. En TEA, sí. Viene combinando esas sí, dos y profesiones. empecé estudiando Derecho. Ajá. Estudié unos 2 años Derecho. Pero no. Es que me gustaban mucho las materias que no tenían que ver con el derecho. Claro, como suele suceder. Me gustaba filosofía del derecho, me gustaba economía, historia, me gustaban. Y me gustaba mucho derecho constitucional, recuerdo, o derecho internacional público. Es la materia con la que me Pero, recibí. pero cuando tenía que estudiar las codificadas, decía, de este laberinto no sé si quiero entrar siquiera. Claro. Pero bueno, del laberinto se sale por arriba, dicen, así que se elevó y estuvo trabajando desde muy chico en una librería grande en Buenos Aires. Sí, llegué a Buenos Aires a los 18 o 19 años, trabajé mucho tiempo en una librería llamada Gandhi, que era una librería icónica de los 80, que primero estaba en Montevideo y Corrientes y después estuvo sobre Corrientes. Sí. Y trabajé muchos años ahí vendiendo libros y haciendo otras cosas, ¿no? Que mientras estudiaba o trabajaba de otra cosa. También relató fútbol por Sí. toda la Patagonia. Sí, pero antes hubo una experiencia muy rara en FM de Palermo, de Buenos Aires, donde relatamos las eliminatorias del Mundial de Francia. Yo relataba y comentaban Martín Caparrós, Sí. Nicolás Casullo y Elvio Vitali. El programa se llamaba Las Pelotas de la Patria. Las mejores eliminatorias, una de las mejores, que No después, sé, bueno, fue un fracaso. Sí, fue una experiencia muy, muy linda. Digamos, no sé si ni siquiera hay grabación de eso, pero recuerdo hace muchos años una vieja nota en Olé que lo comentó muy divertido, muy elogioso. Bien, Yo mamá estaba llegué. yendo al jardín, así Ay, que no. chiquitito. Y después relaté, sí, acá, no relaté, sino comentaba en esos campeonatos de los regionales patagónicos, relataba Cristian Báez por Radio 6 y yo lo acompañaba a Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, qué sé yo, desde Bahía hasta Río Gallegos, lo que se te ocurriera. De todo. Todo, había que ir en auto y ahí combinaba, como decía hace un rato,
2 placeres. Uno era el fútbol, comentar fútbol, y el otro era manejar. Manejar por la Patagonia es fabuloso. Es muy cinematográfico manejar Es por muy, la sí, Patagonia. es completamente cinematográfico. Ya vamos a meternos en eso. De 2002 aproximadamente Sí, está 2002, en Bariloche. creo que 2003, para ser Ok, preciso. bueno. Pero estoy en Bariloche desde ese entonces. Y desde ese entonces das clases de historia Claro, en diferentes historia, colegios. de economía, de filosofía en varios colegios. Bien. Y además seguís con la radio. Sí, trabajé. Engranaje con Mario Sandoval. Con Engranaje con Mario Sandoval, así es. Y apenas llegué también allá por el 2006, 2007, empecé a trabajar en el Bariloche 2000, que en ese entonces era de Pancho García, que fue el primer diario digital de la ciudad. Sí. Y también y trabajé con él, sí, mucho tiempo. nos contaba recién, trabajaste en la librería Cultura. Así es. La librería Mi Bariloche. primer trabajo formal en Bariloche fue en la librería Cultura, ahí con Roberto Cotet, a quien conocía de viejas ferias del libro, donde lo conocí como en los eventos profesionales, donde los libreros del interior iban no al horario que iba el público, sino a la mañana, Claro. para ver novedades, Sí, ver sí, sí, catálogos. más cómodo. Ahí lo conocí. ¿Y por qué el cine y la historia? Porque me parece que a ver, me parece que los tiempos han cambiado muchísimo y se genera primero hay una cuestión que no tiene que ver con nuestra época, o por lo menos con la mía, donde vos tenías que esperar para ver el producto cultural que se te ocurriese ver. Ahora los fenómenos funcionan a demanda. Y de manera inmediata. Y de manera inmediata. Vos podés ver lo que querés, cuando querés, en el momento que querés. Sí. Y las plataformas de cine o de música son un claro ejemplo de eso. Y me pareció en su momento que desperdiciar un recurso como el cine, tan extraordinario, para enseñar historia, o una parte de la historia, o como un disparador para enseñar historia, era perder un recurso notable, porque aparte se combinan 2 placeres. El de ver una buena película, Sí. porque la selección que hacemos es básicamente buen cine, y que además tiene un efecto colateral que te puede enseñar o te pone a pensar en algún punto, y además aprendés. Y me parece que la combinación de fuentes, en este caso película más texto, funciona bien y funciona perfectamente. Para hacer este capítulo tuvimos que hacer una reunión previa, porque obviamente la historia abarca 5.000 años, podemos Claro. decir, hasta el presente. Lo bueno es que los egipcios no tenían cine. Menos mal. Pero tenemos la gran película Cleopatra. Exactamente. La tendría que volver a ver. No Y sé bueno. cómo envejeció esa película. Tampoco, o si no yo lo envejecí sé. más que ella, no sé. Y bueno, Martín Subieta es un apasionado de la historia y sobre todo de la historia del siglo XX. Sí. Por lo tanto, tuvimos que hacer un recorte, Sí. ¿no? Como se le dice en los Sí, historiadores. porque básicamente siempre el foco de mi tarea docente es el siglo XX. Y sobre todo en Europa y en América Latina y Argentina, básicamente. Entonces, cuando con Agustina empezamos a hablar sobre películas de historia, es como que vale todo. Y sí, ¿no? todo puede entrar, porque además también podrías usar una película que no hable de un hecho histórico necesariamente, pero sí que se puede analizar desde el contexto en Sí. el que se hizo esa película. Sí. Claro. Sí. Entonces- Generalmente trato de que el contexto y el hecho se expliquen, Claro. porque la tarea, la función es que sea un disparador. Porque una película que trata sobre, no sé, vamos a pensar en una película que se llama Denial, que es un tipo que se llama Mick Jackson. Denial es una película que trabaja sobre la función de la historia, donde una historiadora, que se llama Deborah Lipstadt, acusa a un historiador que se llama John Irving. ¿Lo acusa en qué sentido? Ella dice que miente con respecto al Holocausto. Y efectivamente, Irving miente porque lo niega. Dice que Auschwitz no existió, que las cámaras de gas no existieron. Y eso genera un juicio. Un juicio, las películas inglesas o estadounidenses eso lo resuelven muy bien a la cuestión del juicio. Sí. Y toda esa disputa del hecho histórico. ¿Cuál es el hecho histórico? ¿Quién miente y quién no? ¿Cómo usas al cine como fuente? Por supuesto que en esa película, al mirar esa película, no se puede explicar el fenómeno de Auschwitz en sí mismo como fenómeno, como el mal absoluto, como decía Benjamin. Sí. Pero en todo caso, es un disparador para después buscar. En esa película. Para el debate. En esa película, que sucede a fines de los 90, hay que ubicarse hasta el año 2005-2006, la película es del 2016. Pero hay una discusión acerca del hecho histórico y de si se puede mentir en función de la historia. Y el juez termina resolviendo, no lo vamos a spoilear, No, por favor. termina resolviendo en función del hecho histórico
y no de la opinión de John Irving, que es un historiador británico que era evidentemente pro-nazi. Claro. Y ahí se discuten los hechos. La película pone el hecho sobre la mesa y ese hecho está en su contexto. Tiene dos contextos. El contexto de cuando se realiza la película 2015-2016 y el hecho que cuenta la película que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, sí. Pensaría también que se una película futurista, pero que se hizo en los 70s. Bueno, entonces podemos ver cómo era que nos imaginábamos Claro. el futuro en esa Y época. sí, claro, y bueno, sí, la no, humanidad, cómo se imaginaba. La el ciencia futuro. ficción sirve Claro. para, Sí, para sirve. pensarnos a Sí, futuro y sí. confirmar lo que hicimos en la... Sin duda, Claro. qué sé yo, estoy pensando en Soy Leyenda. Soy Claro. Leyenda es una película extraordinaria basada en un libro también así, en ese mismo tono. Que es muy probable que si dentro de 50 años alguien hace esa película nuevamente, una remake, le dé el toque de su propia época, porque el contexto te determina. Sí, por ejemplo, si no hubiéramos tenido la pandemia, no nos hubiéramos imaginado esas calles vacías. Claro, ¿no? Sí, Sí. o cómo estamos discutiendo la inteligencia artificial Sí. a partir de Sí. Terminator Sí. y a partir Tal de cual. 2001, ¿no? Tal cual. Pero para irnos un poco más al... Basta que es infinito esto. Esto es infinito, ¿no? Tocaste el hecho histórico, ¿no? Sí. Y una de las preguntas que nos hacíamos con Agustina era, bueno, ¿cuánta distancia histórica tiene que haber entre el cine y ese hecho para ser representado de una manera... El asunto, desde mi punto de vista, es que no se niegue el hecho, ni se ignore, ni se mienta. Vos tenés que partir de un hecho al cual no lo podés modificar porque es un hecho objetivo, pasó, te guste o no te guste. Después interpretarlo como quieras. Pero, digamos, vos podés trabajar con la historia siempre y cuando no la modifiques, porque si no estás haciendo una ucronía. Entonces, el hecho contextual o directo que vos trabajás tiene que estar respetado. Lo demás es una cuestión de interpretación. Ahora, también hay un límite, que es el caso que hablábamos antes. Irving exagera en sus interpretaciones hasta el punto de falsificar los hechos. Por lo tanto, esa es una discusión que se transforma de histórica en cinematográfica. Ahora te traigo The Post, que es una de las pelis Sí. que está en la listita del recorte Gran que película. tuvieron que hacer ustedes previamente. Gran película. que dialoga con otra gran película. Claro, que es todos los hombres del presidente. Exacto. Tom Hanks, Meryl Streep. Sí, gran película. Gran elenco. Que trata sobre un hecho histórico, pero al que se le agrega una información porque se desclasifican unos archivos. Y ese diario, The Washington Post, se debate entre publicarlos o no, el daño que le puede hacer a nivel del secreto de Estado, Claro. ¿no? Sobre la guerra de Vietnam. Exacto. Entonces, la guerra de Vietnam sucedió. Sí. Es un hecho concreto que no se niega, pero hay una nueva información a la Claro, que se agrega. Por eso, pero la ese preguntaba sobre la distancia histórica. Pero la los película tiempos. no pone en discusión la guerra de Vietnam. La película pone en discusión dos derechos. Es el derecho de un Estado a mantener secretos o el derecho del público a ser informado. Eso es lo que resuelve la Corte Suprema. Y el derecho es del público a ser informado. No está en tela de juicio la guerra de Vietnam. Ese es el contexto donde se producen el fenómeno de la película de Spielberg que cuenta en The Post, donde están ahí, creo que es Katharine Graham y Ben Bradley, que son Tom Hanks y Meryl Streep, que son el director editorial del Post y la dueña del Post. Pero lo que se discute son qué derecho se conculca. No, hermano. El ciudadano norteamericano, estadounidense, que compra un diario tiene que saber la verdad. Esa es la discusión de la película. Que está basada en un hecho histórico. Y por eso me parece una gran película. Es maravilloso. Porque dice, no hay secreto de Estado que sea más importante que el derecho a informarse. Creo que es la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sí. La libertad de prensa. Después bancátela con lo que pasa, porque después hubo consecuencias judiciales de esos hechos. Pero Claro. vos no le podés negar al ciudadano estadounidense de la década del 70, porque esto pasa por ahí, al comienzo del 70, el derecho a estar informado. Y esa película me parece fabulosa por eso. Pero si vos como profe, o si vos como vas a presentar un cineclub, planteas la película para entender la guerra de Vietnam, la pifia es tuya. Sí, 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 sí. El contexto es Vietnam, pero la discusión es otra. Te digo más, mucho más interesante que contar la guerra de Vietnam. Porque para ver la guerra de Vietnam me veo los documentales de Ken Burns y ya está. Sí, sí. Es insuperable ese hombre. O sea que después vemos. Quiero ir ahí, justamente. A Estaba ver. esperando la pausa. ¿Cómo el cine, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, atravesado por 3 grandes guerras, ¿no? Cómo el cine nos construye una idea de la guerra, ¿no? Un tema que me interesa personalmente. Claro.
tocando dos puntos, por ejemplo. La guerra de Vietnam es Apocalipsis Now. Sí. ¿No? Y nosotros pensamos a la guerra de Vietnam como Apocalipsis Now. Claro, pero fíjate lo interesante de Apocalipsis Now, que está basado en un libro de Conrad que tiene que ver con el Congo en el siglo XIX. Sí, sí. Ahí hay una... Sí, pero la construcción en el imaginario colectivo popular. son las imágenes de Apocalipsis Now. Pero acá vengo a hablar Es el napalm, pero son acá esos- vengo a hablar del cine como arte. Claro. Es tan precioso el cine como arte que logra argumentar una escena ubicada antes y vos no tenés por qué dudar de que eso está pensado para Vietnam. No, jamás, es la Y es construcción. perfecto. Sí, Es sí, sí. el Marlon Brando, Duvall, Martin Sheen, increíble. Hasta escenas icónicas. Dice, la escena de Duvall diciendo: esta mañana me encantaría tirar napalm. O sea, todo Me encanta el olor del napalm. me encanta el olor del napalm, pero aparte eso sucede. Vale la sangre. Pero aparte eso sucede mientras atrás canta Morrison. Sí, sí, Claro. sí. This is the end, my friend, my only Y una friend. the end. selva explota. Entonces vos ahí, al cine, ¿cómo lo pensás? Primero es arte absoluto. Y después vamos a la dimensión histórica que las tiene. Pero Apocalipsis Now es una película poética. Desde Como mi lo vida. es Rescatando al Soldado Ryan. Claro, pero si vos te fijás en los primeros 30 minutos de Rescatando al Soldado Ryan, tiene un realismo tan increíble que la poética se aleja de ese fenómeno. Escuchás los balazos pegando en los hierros que están ahí para evitar el desembarco. Los 30 primeros minutos de Rescatando al Soldado Ryan de Spielberg deben ser los 30 mejores minutos de cine bélico que yo haya visto jamás. Solo comparables a una película del 81 que se llama El Submarino, Das Boot. Sí, Das Boot, Oh. alemana. De Gunther Lochstrien, si no me equivoco. Sí. Esa película es fabulosa. Ahora, la diferencia de Rescatando al Soldado Ryan es que está basado en un caso real de unos hermanos que recuerdo que se llamaban Sullivan, que murieron todos en un mismo barco. Entonces, a partir de ese momento, del fenómeno de Rescatando al Soldado Ryan, es que los Estados Unidos deciden que los hermanos no pueden ir juntos a la guerra. O que en todo caso, si son 5 hermanos, van 2 y no todos. Pero la película es a mí me gusta mucho. A mí en general debo confesar que me gusta mucho Spielberg. Sí, Totalmente. Mucho. que- Pero me gusta la persona que no desde gusta E.T. Spielberg, para acá. Obvio. creo Está que- equivocada la persona que no le gusta Spielberg. No y te ya gusta está. el cine. No te gusta el Pero cine. Pero aparte, su primera película, no recuerdo cómo se llama, que es Duelo. Duelo, que es la del camión. Espectacular. Pero es una película extraordinaria, porque en definitiva que tenés un camión oxidado Que persigue un que tipo. persigue a un auto que no entiende por qué lo persigue. Hablando de la ruta y del viaje, ¿no? Esa película es un telefilm que le tiene que haber costado $8.10 y marca la excelencia de cómo llevas una idea. Pues es una película que te pone los pelos de punta, ¿viste? Decís, ¿qué le pasa a este tipo? Espero Creo que, creo la audiencia esté tomando nota de creo que todas estas creo que pelis. creo que el protagonista es Harry Dean Stanton. Si no me equivoco, ahora lo vamos a chequear. No, es otro que ahora podemos Ahora chequeamos, buscar. porque es muy parecido a Harry Dean Parecido. Lo Stanton. que pasa es que Spielberg tiene algo que por eso las películas que narran algún hecho histórico contadas por Spielberg, que es que sabe narrar, Sí, claro. sabe contar la historia. Y con Ezequiel nos preguntábamos también en esta selección de pelis como a un nivel más pedagógico, Sí. si se quiere, que es Todas estas películas que rol. nombramos las uso. usás, Sí. Claro, sí, no lo dudo. ¿Qué es más, qué es más acorde? ¿Qué sirve más? ¿Mostrar una peli, contar una biografía o algo más histórico? ¿O un pequeño hecho, un recorte muy mínimo como, no se me ocurre ahora cuál, pero digamos como en esas pequeñas historias Mirá, que son qué sé yo. disparadores, como vos decís? A ver, podemos pensar en Las Horas Más Oscuras, de Eso, Joe Wright. Sí, Digo, contar mayo de 1940 en Londres sin contar una parte de la biografía de Churchill no se puede contar. claro. Entonces, ¿qué hace Wright? A la historia la respeta, usa los discursos de Churchill en el personaje que Gary Oldman está. Extraordinario. Creo que ganó el Oscar por ese papel. Estuvo Gary Oldman, nominado sí. seguro. Sí, pero no lo Sí. recuerdo, pero una locura. Sí. Pero aparte, ¿qué hace él? La realidad histórica se la da porque los hechos, su disputa con Lord Halifax, por ejemplo, existió, que era el único país que no estaba invadido por los alemanes de Europa Occidental. Había que defender esa isla, como decía él. Pero ¿qué hace el director? Usa los discursos de Churchill. Entonces, la realidad histórica está representada por los discursos reales que el Gary Oldman de la ficción, personificando a Churchill, narra en la película. Entonces le digo, bueno, muchachos, acá está este discurso. Vamos a buscarlo, este discurso. Claro. Acá, por supuesto, que el Gary Oldman / Churchill dice cuatro párrafos. sí, vamos a ver en qué contexto y por qué razones. Claro. Este discurso está completo en internet, digamos.
Lo podés buscar en castellano, en inglés, en arameo, haciendo la vertical, lo podés encontrar como quiera. Me ha sacado un poco al testimonio y también, obviamente, el alegato final en Argentina en 1985, el testimonio de Estracera. Sí, no, el testimonio de las víctimas. Ah, claro. Y después el alegato final de Estracera, digamos, que son hechos históricos más recientes. Sí. Que también están en YouTube si no los quiere buscar. Después Sí. se vino la película El Juicio, ¿no? Que son fragmentos documentales de todo el juicio, ordenados de una manera maravillosa. Exacto. Pero bueno, en Argentina 1985 es una recreación. Es una recreación. También tomada de una perspectiva como más personalista, si se Sí, quiere. sí. Y apuntar- Yo tengo una objeción con A esa ver. película. Una objeción. Me gusta, discutamos. No, Sí. vamos a hablar de Borges. A Borges no le gustaba Neruda. Sí, Bueno, justo es el aniversario del cumpleaños de Borges. No le gustaba Neruda. Pero él dice, aún con un tipo que a mí no me gusta, yo no voy a juzgar a Neruda por sus peores versos. Lo voy a juzgar por sus mejores versos. Aún con un tipo que a mí no me gusta. La analogía sirve, es que la historia va a recordar a Alfonsín por los juicios a las juntas y por la CONADEP. Y la Claro. película lo ningunea todo el tiempo. ok. Entonces, vos no podés omitir, ¿no?, lo mejor que hizo un tipo en una película, aunque sea una recreación, como vos dijiste, y no mencionarlo. Y me parece que ahí hay una falla. No, es una elección estética, artística, que yo respeto pero no comparto. Es un recorte narrativo. Sí. ¿Sabes lo que me pasó cuando fui a ver? Pará, Sí. claro, aún así la película es valiosísima, hay que verla Sí. 500 veces, Sí. pero me parece que poner a Trócoli diciendo una gansada y no mostrar a Alfonsín es una elección que por lo menos es discutible. Ok. Porque aparte no le explicás a nadie quién es Trócoli, tampoco le explicaste a nadie que Trócoli le habían metido una bomba hace 15 días. Sí. Ahí a mí lo que me pasó, y por eso la traigo, porque justamente pensando en vos como docente y todo, cuando fui a ver Argentina en 1985, la fui a ver al cine haciendo la fila eterna, porque supuestamente Sí, iba a estar solo yo también fui una al cine. semana. La fui a ver con mi vieja lloró toda la película, bueno. Bueno, en los chicos jóvenes se produce ese fenómeno. Bueno, Porque a lo cuando vos le estás dando esa película a un chico de 16 años, el juicio a las juntas es tan histórico como la primera junta de gobierno. Pasó hace 1000 años. Sí, eso me pasó. Cuando yo salí, más allá la emoción, o al otro día quizás, dije, esta es la película que se va a pasar en los secundarios. Se pasa. Esta es la película que se va a Se pasar pasa en en los los secundarios. Por secundarios. empezar, que tiene una elección muy fuerte de poner foco en la juventud, los fiscalitos, el hijo de Estracera, ¿no? Y como ese foco, estamos depositando nuestra esperanza en esta juventud y los otros cuando están ahí discutiendo de, che, ya vamos a tal, no, es un facho, y tal, no, es un facho, y tal, no, y se reburguesó, ¿no? Y la esperanza puesta en esta juventud. Y a mí me pasó decir, bueno, a mí en el secundario me pasaron La Noche de los Lápices, y yo dije, esta va a ser la próxima película que se va a mí pasar. con La Noche de los Lápices me pasa una cosa increíble. Tiene un valor enorme, pero la película ha envejecido de una manera que yo ya no la puedo ver. No la veo hace muchísimo. No la puedo Quizás ver. cinematográficamente Sí, fallida. claro. ¿no? Fallida. La película responde a un contexto. Un contexto, estético en ese momento. Exactamente. Claro. La película, el tiempo le ha jugado una mala pasada a la película como objeto cinematográfico, no como relato. No, que por cuenta eso la no como historia. relato, sino como película. Y me pasa que la película no cambió, cambié yo. Que es como Argentina 1985 va a sobrevivir a la Sí. historia, como sobrevivió quizás la película de San Martín, ¿no? Sí. El de la Serna, Cruce Sí. de los Andes, me Sí. llamaba, ¿no? Sí. Que hoy en día en las escuelas se usa el recorte del discurso, seamos libres, que lo demás no importa nada. Como el cine es una herramienta Sí, pedagógica fuertísima. lo es absolutamente, porque aparte el cine ha recorrido, encontrás ejemplos interesantes en cualquier tema que quieras buscar. El cine, lo que pasa que, está claro, no puedes usar una sola fuente. Acá tenés la película con los discursos de Churchill, acá tenés los discursos de Churchill, acá tenés el capítulo de las memorias de Churchill donde habla de eso, y después tenés un historiador que interpreta, y tenés que ser el combo completo. Porque la historia frente al hecho objetivo, objetivo quiere decir que sucedió, no que no se pueda discutir. Después viene la exégesis. Claro. Tu interpretación, tu punto de vista, tu valoración, que es lo que acabamos de hacer con la película Argentina de 1985. Mi valoración, desde el punto de vista histórico, es que hay algo con lo cual yo no acuerdo. Pero eso, en todo caso, yo no diría que la película no se pase, al contrario, pasará todos los días. ¿Y qué nos pasa con la historia argentina, no? Que
está plagada de épicas, de batallas. Y nos falta, ¿no? Como una representación. Sí, me parece que el cine argentino está contado más como efecto, es como una geografía. Es decir, la película de San Martín habla de San Martín y la película de Güemes transforma a Güemes en una cosa increíble. Y me parece que falta, no sé si falta, me parece que falta producción. No sé si hay tanto cine argentino. Histórico, claro. No sé si hay tantas producciones. Hubo en el cine clásico y se fue abandonando, ¿no? Del peronismo para acá hay muy pocos eventos. El Santo de la Espada, sí, quizás, claro, pero son películas agiográficas. Son como si Mitre estuviera todo el tiempo contando la historia de San Martín. Claro. Claro. Es decir, son películas que en todo caso le ponen más bronce al bronce. Sí, y Malvinas fue justo un poco lo contrario, ¿no? Malvinas fue lo contrario. Lo que pasa es que Malvinas es además la épica de la derrota, que es una épica gloriosa. Es difícil contar eso. Es una herida. Es una herida. Vietnam es una derrota y ellos han sabido... Es distinto. Me parece que ellos la industria cultural norteamericana tiene claro eso. Claro. Nosotros no sé. Porque en todo caso... Pero porque son una industria con una agenda. Creo yo. Es probable que sea con una agenda. Y ahora nos vamos a meter en esa agenda de 1942 en el cine Studio System. Es probable que existe esa agenda. Quizá hay más hábito, quizá hay más producción. Hay más producción. Quizá Sí, porque digo, en la producción también hay más fracasos. Quiero decir, nosotros nos quedamos con las 3 películas que nos Claro. acabamos de ver, pero por ahí hay 50 que vieron 8 personas. Totalmente, tenés más chance de que tengas muchos éxitos haciendo Exactamente. 500 películas por año. Qué sé sí. yo, una película olvidada que tiene que ver con Vietnam es The Deer Hunter. Sí. Pero qué peliculón que me Esa trajiste. película está olvidada, pero ¿por qué? Porque el tema es... Porque es una tragedia. Claro, el tema es lo que genera Vietnam. Pero digo, tenés la obligación de verla si querés ver buenos actores, si querés ver a John Cassell, querés ver a Robert De Niro, querés ver a un Christopher Walken memorable, digamos, porque es la locura post-Vietnam. Sí. Bueno, eso es a veces difícil de contar. Sí. Y Michael Cimino me parece que hace una lectura de ese momento que desde ese punto de vista no se volvió a contar de esa manera. No, porque ni siquiera es como nació el 4 de julio, que es... bueno, lo que pasa es que esos son estilos muy diferentes, ¿no? Sí, claro. El de ambos directores. Porque nació el 4 de julio también ese es un drama del post-Vietnam, ¿no? De los que llegan, de los que vienen de la guerra heridos a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional. Pero bueno, el de Deer Hunter, el francotirador, se llamó, después hubo una de Clint Eastwood, para que no se confundan. Exacto, la de también Clint muy Eastwood. buena. Vos sabés que esa de Clint Eastwood debe ser una de las pocas que no vi. Todavía. Muy interesante. Me la guardo para un momento Para el próximo de profunda angustia. Voy y me pongo eso. Lo que pasa es que también Michael Cimino, en The Deer Hunter o El francotirador, vuelve a las bases del relato, porque en todo caso es la historia de una amistad. Sí. Es como la amistad se pone en juego y hay uno que quiere ir a rescatar al tipo que creció con él golpeando martillo en una fábrica de Detroit. Sí. Y se encuentra con que el regreso es imposible. Qué hermosa peli. Y antes de irnos a la Segunda Guerra, me quiero ir a las guerras de hoy, para ver cómo lo pensás vos. Yo creo que hoy que estamos viviendo, 2024, 2 grandes guerras, Ucrania y Israel-Palestina. Sí. Son 2 guerras que están mediadas por las redes sociales. Sí. ¿no? La estamos viendo en vivo. Sí. Cosa que para la Segunda Guerra necesitamos... No, la primera guerra en vivo fue Vietnam, que se pasaba a la hora de la primera guerra, que incluso en colores. Después, claro. Digamos, vos eras muy chico por ahí, pero la guerra del Golfo se veía en los norteamericanos. Vos ponías el noticiero, que todavía no había una abundancia de cable, pero la guerra del Golfo se vio, la veías por TV en directo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que pero está mediada casi... Las redes cambian todo. Claro. Casi sin intermediario. Sí, no hay un canal. Un bombardeo en un edificio en Ucrania se ve en segundos. No necesita un corresponsal de guerra. Exactamente. Por lo tanto, no hay una mediación en ese... ¿Y cómo, cuál será la representación de esa guerra en el...? No, vos sabés que ahí no, me parece que... Vuelvo a Borges otra vez, que siempre me ayuda. Él decía, no tenemos otro camino que el de ser fatalmente contemporáneos. Pero esa fatalidad te obliga a entender esto con los parámetros de ahora. Yo no sé cómo se va a contar la invasión de Putin a Ucrania, no tengo la menor idea. Digo, digamos, habrá una mirada artística, una mirada política, una mirada filosófica, no lo sé. Yo creo que la verdad que el asunto de las redes, a mí a veces por una cuestión hasta de edad,
a mí me cuesta asimilarlo, entenderlo. Las uso, por supuesto, y no soy un negado. Pero en función de la pregunta que discutíamos, no sé. La verdad que no sé cómo se contará. Yo creo que hay una clave en Civil War. No sé si la viste. Una de las que se estrenó hace 3 meses, 4 meses. Sí, todavía no. Estados Unidos está sumido en una guerra civil entre este y oeste. Conozco el argumento, pero no vi la película. Pero ni siquiera explica de dónde viene esa guerra civil, cuáles fueron los bandos, ni nada por el estilo, sino que no es posapocalíptica, porque está sucediendo. Sí. Están por derrocar al gobierno de turno y qué sé yo. Y la película se centra como en los influencers, en la gente que va. Ahí sí dice que son corresponsales de guerra, pero tienen un estilo muy más digital. Hay una película que me acabo de acordar de ahora que se llama, en inglés se llama Whack the Dog. Sí. Bueno, vos imaginate que para solucionar un problema inventan una guerra, trabajan De Niro y Dustin Hoffman, si no me acuerdo, inventan una guerra absurda entre Estados Unidos y Albania. Sí. Que es David y recontra Goliat. Y fíjate que ahí hay un manejo absolutamente mediatizado y periodístico de una guerra que no existe. Pero ahí sería imposible, porque te enterarías en las redes que exactamente, eso es mentira, a eso iba. Eso es fake. La época permitió contar esa película de esa manera. Probablemente ahora eso no suceda. Sí. Cortina de humo con Robert De Niro, Dustin Hoffman, que Robert De Niro es como un solucionador de problemas, exacto, un simulador, ¿no? Y entonces deciden inventar Tenían un problema con el presidente, un caso de... Le habían encontrado una amante, una cosa así, tenían que tapar el Tenían que inventar un conflicto. Qué raro, es una vuelta de Orson Welles. Claro, más o menos. Hay una vuelta de tuerca ahí. Esta con un sentido de tapar otra. No hubiese sucedido. Claro, vos te referís a lo del 38 por la radio, cuando estaba hablando del libro de H.G. Wells. Sí, ahí el problema los tuvieron los tipos que empezaron a escuchar el programa por la mitad. Claro. Porque el tipo que lo estuvo escuchando de movida sabía que era un especificación, pero el despelote que se armó fue memorable. De hecho, se estudia y ahí tenés una bondad de las redes. Eso está en las redes. Y yo le digo a mis alumnos, vayan y escúchenlo. Está en las redes. Es que hoy tenemos registro pero vos imaginate que vos pudieras escuchar la voz de Cleopatra. Claro. Y eso, los pibes dentro de 50 años van a poder escuchar las voces de Alfonsín, de Menem, de Trump, de Macron, de Putin, del que se les ocurra. Estas voces. No, nuestras voces serán olvidadas con el viento. No, estas voces quedarán en algún lugar. En el Marajá de San Telmo. Sí, estas voces irán a una caja de seguridad. Tal cual. Para resguardarlas. Una cápsula. Claro, una cápsula del tiempo. Pero eso te cambia la cabeza. Sí. Que un pibe dentro de 50 años puede escuchar la voz de cualquiera de nosotros, de cualquier figura histórica. Es extraordinario, porque vos decís, ¿cómo hablaba Julio César? Bueno, los tipos dicen, ¿qué decía Putin? Hacen pling y lo van a escuchar. Yo tengo la esperanza de que se puedan narrar historias en el cine sobre esas figuras. Lamentablemente cada tanto me da como la desesperanza de que también como tenemos mucho registro personal e individual de nuestras vidas, videos, fotos, ¿no? Ya cada vez hay más documentales sobre la historia de mi abuela que yo ya la tengo filmada. Y bueno, cuántas historias sobre abuelas que nadie le cambiaron la historia a la humanidad podemos contar. Me encantaría que hubiera una peli sobre Bolsonaro, Trump y la radio decían que iba a matar al periodismo gráfico, a la televisión iba a matar a la radio, el cine, la televisión y las redes a todo junto, y todo coexiste. Y todo tiene su nicho. Y sí que, no sé, digamos, si vas al cine a ver estas películas tan que hay acá, por ejemplo, digamos, no conseguís entrada. No, sí. Es decir, me parece que hay lugar, somos demasiados como para hacer todo lo mismo. Sí, eso yo se lo adjudico a la pandemia, hubo un revivir de la experiencia colectiva. Sí. Fue tan duro ver películas solos que un poco compartir el aplauso, la risa. Yo volví al cine a Cámara y Loche después de la pandemia, sí. Sí, yo también. Con Argentina en 1985. Yo es probable que también. Después fui a ver Oppenheimer. Creo que fue la última vez que fui al cine. No hace tanto. Otra visión de la guerra. Sí, a esa película le hace falta tiempo. Esa película, me gusta el director, soy un fanático de ese director. Me parece que todavía es demasiado nueva. Hay que darle tiempo. Mira, bueno. Hablando del tiempo. Dale. ¿No? As time goes by. Sí. Decía un pianista. Sí. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things of life.
can't get away. Rick, hide me. Do something. You must help me, Rick. I stick my neck out for nobody. Wise foreign policy. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you Why did you come back? To tell me why you ran out on me at the railway station? Yes. no You can tell me now. I'm reasonably sober. brings as time goes. There is a man arrived in Casablanca on his way to America. He will offer a fortune to anyone who'll furnish him with an exit visa. What's his name? Victor Laszlo. Can deny. Martín nos trajo, creo que la película del cine Sí, clásico. yo siempre bromeo, digo siempre un chiste un poco tonto, pero digo que todo argentino o chica o chico, quiero decir, mayor de 18 años, tiene que ver 3 películas todos los años. Okay. Casablanca, El Padrino 1 y Qué bello es vivir de Frank Capra. Oh. Muy bien. Y esas películas yo me respeto, Navidad. yo me respeto a mí mismo y las veo una vez por año. Bien. Y aunque sea por fragmento, pero siempre veo una parte. Esas películas me gustan mucho. ¿Habrá alguien que no sepa de qué trata Casablanca entre nuestra Y si audiencia? no lo sabe, No, lo es invitamos. probable que no, digo, digamos, me parece que también hay un problema de oferta. La oferta ahora es tan amplia, Sí. tenés tanto para Bueno, elegir. pero justamente siempre, yo siempre digo lo mismo, cuando no sabes qué ver, bueno, anda a un clásico, Claro. ¿no? Y el clásico es aquella cosa que vence al tiempo. Y Sí. Casablanca lo ha destrozado al tiempo. Sí. Lo ha liquidado, ¿Por qué? ¿Por qué crees que? porque los clásicos tienen algo intangible que muchas veces no se puede explicar. Y vos volvés al clásico y ahí está. Digo, qué sé yo, el otro día un pibe de tercer año le dice a otro, anda a cantarle a Gardel. Y yo dije, de este pibe, anda a cantarle a Gardel. ¿De dónde sacó eso? Un old Claro, un old ¿entendés? soul. Entonces después hablé con él y dice que se lo escuchó a su papá o a su abuelo y que después averiguó quién era Gardel. Entonces, por supuesto que el que recibió la sentencia no entendía nada. Pero el flaco le dijo, anda a cantarle a Gardel. Y ahí tenés la idea de un clásico. Perdura por razones que se nos escapan. Yo creo que Casablanca perdura básicamente, ya que estamos hablando de cine, porque es una gran película. Primero que nada. Primero que nada, no importa si se filmó en 1941 o 42, porque hay un montón de películas de 41 y 42 que no tenemos el menor registro. Sí. Entonces, lo primero que hace Casablanca es cumplir con el ABC del cine, que es contar una gran historia y bien. ¿Querés contarnos vos cuál es esa historia? La historia de Casablanca es una historia que mezcla una historia de amor con la política y con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el cual hay un amor oculto, un amor que uno se va enterando, que entre Rick, el que nos sirvió el café de movida, y el personaje de Ingrid Bergman, Ilsa Lund, que tienen un encuentro apasionado en París y que se pierden de vista. Y esos tipos se reencuentran en Casablanca, Marruecos, que en ese entonces estaba, Francia estaba la mitad de Francia estaba ocupada por los nazis, era la República de Vichy, república entre comillas, hablando del muy criticado y con justicia Mariscal Pétain, y estaba controlada por los nazis. Y ahí estaba el personaje de Humphrey Bogart, que es Rick, que es un cínico simpático que disputa la Segunda Guerra Mundial a su manera. En ese bar el tipo ofrece salvoconductos o permisos de escape a todos los tipos que estaban escapándose del nazismo por cuestiones políticas o por cuestiones hasta raciales. Y ahí aparece el Salón y el famoso equívoco de Play It Again. Y no dice eso, ella le dice Play It, Sam. Y la confusión viene por una película de Woody Allen posterior. Exactamente. Pero la escena es buenísima y ahí aparece Humphrey Bogart enojadísimo hasta que la ve. Y ahí hay una historia de amor mezclada con política y con contexto. Y me parece que Michael Curtis hace las cosas como debe hacer. Que Ilsa Lund llega con otro, ¿no? Llega con otro. Con otro, Porque con su marido. Porque ellos se pierden el rastro y ella creía que su marido, que era un checo, ¿no? Era pero un tipo de la resistencia checa, Claro. había muerto. Y después se reencuentran con que no, con el tipo no había muerto. Y ahora necesitan los dos un pasaporte para escapar. Él es un perseguido político. Sí. Él es un perseguido político de la resistencia checa. Que Peter Lorre le entrega a Rick para que le guarde esos Sí. salvoconductos Sí. firmados por... Y acá me guardé la película tiene unas frases increíbles, ¿no? Sí. Dice, porque la volví a ver, y hay una frase donde él la mira, o mira
el personaje de Bogart, y es una frase clásica, dice, de todos los cafés del mundo, ella tiene que venir justo acá. Sí. Extraordinaria. De todos los Extraordinaria, tuburios, de porque todos los eso cafés. resume, desde el punto de vista del guión, una historia de amor no resuelta, que está abierta, que está ahí, qué sé Una yo. tragedia. Una tragedia. Yo casi que la asimilo con una tragedia griega en el sentido de que no hay respuesta correcta a qué es lo que tendría que haber hecho Ilsa. Tendría que haber quedado. No nos importa el spoiler, una película del año 42. No vamos a considerar que tiene spoiler. Yo te voy a decir el director le dice, a ver si encuentro esa frase. Ella, estoy buscando información. Sí. Vino con la tarea ella, no, pero aparte la película me gusta mucho y siempre hago cosas raras con la película. Sí. La cuento en la radio de tanto en tanto y veo Desde puntos de vista desde qué diferentes. ángulo la cuento. Bueno, Sí. pero estaban por filmar la escena final y Ingrid Bergman le pregunta a Michael Curtis. No sabían qué iba a pasar. Claro, pero ella le dice que él le dijera, decime por favor, ¿de qué personaje yo estoy más enamorada? Si de Rick o de mi esposo De Checo. Víctor Laszlo. Y el tipo le dice, hace de cuenta que los querés a los dos iguales. No. Que es un poco lo que Extraordinaria. pasa. Es maravilloso. Extraordinario. El tipo Michael Curtis dice, vos haces de cuenta que los querés a los dos iguales. Y esa escena, si uno la vuelve a ver, que por supuesto mata al capitán alemán, toda la Sí, historia, tiene una escena antes del nacimiento de una buena amistad, donde el capitán Renault tira una botella de agua mineral a la De Vichy. basura, agua de Vichy. Agua de Vichy. Y ahí hay una lectura política. Ahí hay una lectura recontra política. Tira la basura a la Francia de Vichy. Y por eso también la película tiene mérito, porque una cosa es filmar Casablanca ahora y otra cosa es en 1941-42. Es como filmar El Gran Dictador. Claro. El mérito está hacerlo en 1940. Sí, totalmente. No ahora. Bueno. Digamos, el alegato de Chaplin final es memorable precisamente porque lo firma con Hitler dueño de media Europa, donde hay que ser muy valiente para decir eso. La película se basa en una obra de teatro que Sí, nunca se que estrena, nunca se estrenó. ¿no? De Burnett y Allison, Exacto. que es Everybody Comes to Rick. Sí, Todos todo vienen el a mundo Rick, van al boliche a lo de Rick, Rick, sí. ¿no? Una obra de teatro que su guión empieza a pulular por Sí. los estudios de Hollywood y la Warner rápidamente lo compra. Se filma la película, tiene las historias del casting y de la producción de la película son muy amplias. Se filma y casualmente la película, ubicada en Casablanca, se estrena. Estaba por estrenarse justo en el contexto en que los aliados La Operación Torch. desembarcan Claro, en África. En África, es la Operación Torch. Por eso, digamos, en un contexto de guerra, la guerra era primera plana de todos los diarios y relato en cualquier informativo de radio, pero además está la Operación Torch. Coincide el estreno con la ocupación del norte de África por parte de los Es más, aliados. tienen que apurar el Exacto. estreno 2 semanas porque justamente Digamos, Casablanca estaba en los diarios de todo el Exactamente, mundo. entendieron el efecto comercial. Exacto. Pero aparte, después, al año siguiente, está la conferencia de Casablanca, que se hace en Casablanca con De Gaulle, Churchill y Roosevelt, lo Sí. que también tiene que ver con eso. Y en términos históricos, la película coincide con el fin de la batalla de Stalingrado. O sea, está en los cines la cosa cuando termina la batalla de Stalingrado. O sea, la Segunda Guerra Mundial y lo que se discute en la película, vos lo podés leer de otra manera en los diarios o escucharlo en los noticieros. La película... Es que es fabuloso, porque si uno lo ve con tanta distancia histórica, decís, y eso estaba sucediendo en ese momento, eso es increíble. Es increíble. Porque además se pone a contar una historia de amor, pero que está muy entrelazada con la guerra y el drama de la guerra, porque todos los personajes secundarios representan a algún país de Europa, alguien que está en disputa, está Yvonne, que es como una chica, nada, ahí que está en el bar. Hablando de qué sé yo. personajes secundarios, hay un personaje que se llama Ugarte. Sí, y que hay una frase memorable donde Ugarte le dice, me despreciás, ¿no, Rick? Y él le dice, si yo pensara en vos, probablemente sí. Si me tomara un minuto para Claro, pensar en si vos, yo quizás pensara en vos, probablemente te desprecie. Pero aparte hay una Maravilloso. cosa que hay que rescatar de Casablanca y de Rick, que es el valor del renuncio. El valor del renuncio se mide por lo que vos renunciás. Y él renuncia a la mujer de su vida. Sí. Sí. Él renuncia al amor de su vida. O sea, el renuncio es absoluto. Lo que pasa es que ahí... Y él renuncia porque sabe que ideológicamente y políticamente él tiene que hacer eso. Se tienen que ir los dos. Ella no se puede quedar. Y le dice al final, tomátela porque no hay chance. No, y también le dice, me doy cuenta que en todo este lío que hay en el mundo, la historia de 3 personas chiquititas, Exacto. pequeñas, no significa nada. Entonces es la renuncia del amor romántico Exacto. por el amor a la libertad, podemos poner Pero, como hay digo, de una épica. pero muchas veces, en virtud de la gran idea, se deja de ver el dolor de Rick. Sí.
que le dice a la mujer de su vida, ¿sabes qué? Andate con el otro, porque para él es el otro. Porque tu lugar está al lado de él y sos parte de su causa. Exactamente. Digo, pues fíjate que es muy hábil el guión, porque él transforma una cuestión personal, el dolor de Rick, que no se nota, en una cuestión política. Le dice, tu lugar está allá, la lucha está allá. Y el nacimiento de una gran amistad que puede ser entre Estados Unidos y la Francia más aliada. Exacto. También ahí puede haber una lectura política. Y ahí también hay y en términos de cine, esa es una lectura posterior, pero en términos de cine es la amistad entre dos cínicos que juegan con la carta marcada todo el tiempo. Exactamente. Y lo más lindo es que saben que juegan con carta marcada. Pero bueno, uno puede pensar que hay el asesinato del capitán alemán, de Strasser, les da, eso no se ve nunca en la película, uno lo imagina, les da una unión extra que hasta ese momento no tenía. Sí. La película estaba atravesada por el código Hays en ese momento. Sí, claro, el código de censura terrible, sí. De la moral y las buenas costumbres. La moral y las buenas costumbres. Claro, era una censura que aplicaba al cine en la que... Y el problema acá era cómo no mostrar el adulterio, porque Ingrid Bergman estaba casada, técnicamente, ¿no? Claro, por eso ese gran final, que, o sea, desde el guión es perfecto, también está influenciado por una censura moral en el que no podía existir el adulterio y ella no se podía ir con Rick. No. Tenía que irse con su marido. Exactamente, hubo que vencer a la censura por eso. Bueno, ahí sí tenés cuestiones de época que el cine lo resuelve como puede. Sí. Digo, no sé si tenían otra chance. Sí, era para que eso. se muriera Laszlo, Víctor Laszlo. A mí me parece que está bien resuelta así. Para mí también. También hablando de la época y de los modos de producción, si se quiere, es una película de estudio, una del Studio System, pero con toda la ley. Pero aparte, además de estudio, en términos estrictos, creo que no se filmó una escena afuera. Sí, totalmente, es toda de estudio. Toda de estudio. Y además dentro de la maquinaria del Studio System, donde las grandes productoras, Paramount, en este caso Warner Brothers, eran las que tenían... Creo que, si no me equivoco, hubo un intercambio no me acuerdo, con una de las estrellas de Lo que el viento se llevó. Si con Vivian Leigh o con Olivia de Havilland. O sea, porque tenían contratos como de planta permanente los actores y actrices. Estudio, bueno, de hecho, uno de los tipos que estuvo anotado para hacer esto era Ronald Reagan. Porque era un empleado de coso y afortunadamente... lo que hubiera sido ese cruce histórico. No salió. Pero quiero decir, creo que no me acuerdo si con Vivian Leigh o con Olivia de Havilland. O sea, vino Ingrid Bergman y fue una de ellas dos, no me acuerdo. Creo que William Wyler estaba filmando Cumbres Borrascosas o no sé qué. Y ella creo que después se va a filmar ¿Por quién doblan las campanas? ¿Por quién doblan las campanas? Ella estaba apurada por terminar porque tenía que filmar con Clark Gable. El tema era que era una maquinaria de producción de películas una tras de otra, algunas mejores que otras, y esta fue la que pegó. No era que necesariamente sabían que iba a ser la película épica. De hecho, el guión fue construido entre varios, más allá de estar basado en una obra de teatro. Después lo fueron modificando, también con escritores y guionistas de planta, si se quiere. Claro. Que escribían 800.000 guiones y modificaban y uno modificaba el otro, qué sé yo. Acá me parece que básicamente hay una buena idea muy bien contada en un contexto que está respetado de una manera. Se conjugaron un montón de líneas para que sea la película. Y hay una biografía de Bogart que yo no me acuerdo, pero la tengo en mi casa, no me acuerdo el autor. Prometo ser menos torpe la próxima. Donde le preguntan, donde Humphrey Bogart dice, todo el mundo vio en mí alguien especialmente sexy. Yo hice siempre lo mismo. Entonces le pregunté, ¿cuál es la diferencia? Dice, cualquier hombre mirado por Ingrid Bergman es sexy. Qué bueno, maravilloso. Él dice, aparte, genial, muy caballero, dice, no está en mí la virtud, está en ella. Dice, cualquier tipo mirado con esos ojos, dice, se transforma en sexy. Me parece una respuesta maravillosa. Es maravillosa, y yo ahí no voy a coincidir con el director, con que ella los mira a los dos como si estuviera enamorada de los dos. No sé si hizo ella, yo creo que ella lo quiere más agarrar. No, yo tengo fotogramas recortados de la mirada de Ingrid Bergman en París, en las imágenes del flashback. Claro. Con cómo lo mira Humphrey Bogart, cómo está puesto su cuerpo de una manera mucho más sexy, mucho más fresca, mucho más suelta. Y con Víctor Laszlo ella tiene una admiración muy grande, porque él es un líder de la resistencia. Es cierto, me parece que ella tiene un respeto ético con Laszlo y está profundamente enamorada de Rick. Pero el brillo en el ojo lo tiene con Rick. Sí, claro. La fotografía, usa toda la potencia de la fotografía. Creo que la mujer más bella que tuvo el cine, la pantalla grande. Una mujer
bellísima, pero bellísima. Objetivamente bella, diríamos, Sí. en el sentido más hegemónico del... Sí. Comprobable. Comprobable Empíricamente. científicamente. Yo te diría a una fuerza de cometer una torpeza, que es indiscutiblemente bella. Sí, total. Pero bueno, sí, como que ahí hay un trabajo de la cámara del director y de cómo está la puesta, y ella como una gran actriz, además de ser muy hermosa, de que sí, lo mira distinto, y hay una admiración, la escena de la marsellesa, Esa escena es del genial. bar de Rick. Esa escena es genial, esa escena es buenísima, es una escena icónica. Esa es una escena que se explica por la época. Solamente la época explica esa escena. Una película de refugiados. Sí, si la sí, queremos sí. pensar, ¿no? Sí. Y tiene una virtud. A mí, que yo soy amante de Clint Eastwood, en esa película el director de fotografía era Don Siegel, que fue el que iba a dirigir después a Eastwood en Fuga de Alcatraz o en Harry el Sucio, por ejemplo. Es un hallazgo que por ahí a veces se pasa de algo desde el punto de vista técnico, que Don Siegel trabaja con Michael Curtis como asistente de producción o en el aspecto, en una parte de la dirección de fotografía, que es un tipo después que va a hacer grandes películas, sí, ¿no? sí, Me sí. acuerdo que de una... Thrillers de la década Thrillers de 60, increíbles. 70. Sí, después hizo una... Bueno, es un gran director. Acá lo que traía ese, que es una película de refugiados, todos van al bar de Ricks, Sí, y todos claro. van al bar de Ricks para hacer sus negocios, para conseguir salvoconductos, y un poco que no me acuerdo ahora ya de tantas cosas que leímos, escuchamos, etcétera, para traer la peli hoy, que alguien decía que era como que Hollywood también era un refugio para muchos europeos, Sí, artistas claro. europeos. De hecho el Strasser, el capitán alemán, es un tipo, el que hace de capitán alemán es un tipo que se tuvo que ir de Sí, Alemania. un perseguido. Es un perseguido. Que sí. venía del expresionismo alemán. Exactamente, aparte era un gran artista que tuvo que rajarse por cuestiones obvias. Y por supuesto, no tiene otra alternativa que hacer de Peter alemán. Lorre. Claro, Que venía no tiene otra de alternativa. de origen judío, venía Exacto. escapando. Aparte, lo interesante también de Casablanca, desde un punto de vista que lo venías diciendo vos, nos muestran los dos que se escapan, pero Casablanca es un lugar donde la gente se queda, porque no puede escaparse de Casablanca, no es fácil escapar de ahí. No, de hecho hay filas y filas, y arranca con ese narrador que Es le buenísimo. cuenta a alguien y le va hace la contando. liñita en el mapa, ¿no? Qué bueno. De que pasan de ahí a Casablanca a Lisboa y de Lisboa. Y aparte a viste que la Estados voz del narrador es una voz de un tipo preocupado. No todo el mundo puede escapar y hace una voz así como Unidos. Y esperan, claro, esperan. de locutor, viste, consustanciado con la causa. No, es una gran película de donde la mires. Porque incluso, imaginemos que alguien no tiene la menor idea de nada y ve la película. Y que le falta el contexto. Igual es una gran película. Como un clásico. Claro, igual es una gran película. It's still the same. It's perhaps a strange circumstance. A fight We both should be in love with the same woman. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. He's looking at you, kid. Para escapar del Marajá de San Telmo, Sí. tenemos que pasar por un ping-pong Dale, ineludible. a ver. Siempre preguntamos una sala de cine en la que vos. Voy a decirte dos. Sí. Una es la ex sala del Teatro de Cine Italiano de mi pueblo, Alem, que ahora es un refugio de un centro de jubilados, por obvias razones. Y la otra es el Cine América de Callao y Santa Fe. Oh. Porque era un cine perfecto en su época, porque tenía escalones. Entonces veías de cualquier lado. Claro. Esos dos cines me gustaron. Y después había los cines de mi barrio en Almagro, cuando estaba en Buenos Aires, casi todos eran buenos, porque tenían películas continuadas y te ibas tipo a ver una serie de 2 o 3 películas y después te ibas. Una comedia, no hablamos de comedia, hablamos mucho de cine bélico. Bueno, Go. Casablanca igual tiene un gran Una tinte de comedia. comedia. Una comedia, Una pastillita de ese diálogo que... Soy malo para las comedias. Veo en realidad. mirás. No, veo. Por ahí hay algo que te hace reír que no necesariamente es una Pero comedia, no. qué sé yo. Pero por ejemplo, me pasó lo mismo que me pasó con La Noche de los Lápices. Con, ¿cómo se llama? La Fiesta Inolvidable con Peter Sellers y de Blake Edwards. La volví a ver y no debía haber hecho eso. No. Ay, qué Pero película que la veíamos en loop en mi su casa. momento fue una película extraordinaria. Es Y yo tuviera que extraordinaria. elegir una comedia, elegiría esa comedia. O en todo caso,
me parece que empardado con eso estaría Qué bello es vivir, que sigue siendo una comedia existencialista con respecto a que alguien te dice cómo sería el mundo sin vos. No, y a colación del capítulo de hoy, me parece que La historia del mundo de Mel Brooks Sí, claro. una comedia Bueno, sobre pero la vos historia. fíjate, digamos, después de lo que me pasó con la película Fiesta Inolvidable, hay ciertos clásicos que por decisión personal no volví a ver. Esa es una. No tengo ganas de que la realidad modifique el recuerdo y el A mí me da miedo volver a ver dónde está el piloto. No la volví a ver. No la volví a ver. Porque Pero, eso por ejemplo, es todo cancelable hoy, una pero- película chiquita, tontísima y muy, muy linda es Tienes un email. Sí. Perfecta. Es maravillosa. Digamos, cuando Harry conoció a Sally es una gran comedia. No, es la mejor Es comedia una gran- romántica de todos los tiempos, y lo digo acá es y va a una quedar gran registrado. comedia, es una No, es la gran mejor, comedia, la mejor ¿no? comedia romántica. No soy un Y gran... que ¿Cuál? ambos hablan de Casablanca en 3 ocasiones. Es verdad. Empiezan conociéndose hablando de Es Casablanca, donde verdad. ella le dice que Ilsa se tendría que haber, que estuvo bien en irse, y le dice, no, No, vos, claro, vos es porque no verdad. tuviste el Bueno, mejor bueno, sexo de tu vida todavía, porque te tendría que haber quedado con Humphrey Bogart. Es verdad. Y aparte, la ven juntos después, es cada verdad. uno en su cama. Aparte, Sí. Billy Crystal es un gran comediante. Es el mejor. sí. Ella es una gran actriz que no sé por qué se hizo eso en la cara. Esto pero no era- es un era- ping-pong, era Ezequiel, preciosa. ordenanos, por ¿Qué más, favor. qué más? Vamos a ordenar Dale. un poco esto. Una película que te pianta un lagrimón, que te hace llorar un poquitito, aunque te traes el moco. No sé si toda la película, pero el final de Los Puentes de Madison es de lo mejor que he visto en cine y no hay manera de superar eso. Cómo vuelve todo el tiempo, ¿no? Sí. No hay manera de superar eso. Y hay un parentesco entre ese final y el final de Casablanca. Hay una dura despedida en ambos lugares, Sí. en ambos sitios. Pero ese final es... Porque aparte, ¿qué hace Eastwood? Es un genio. Es tan contado. genial que omite la palabra. Sí. Solo hay que mostrar, hermano, mira esto, no diga nada. Sí. Y escuchá la lluvia que cae sobre la Chevrolet modelo 55. Que el cielo está llorando. Exacto. Bien tanguero el final. Es una película que me gusta mucho y el final es para quedarse sentado en la butaca del cine 2 o 3 horas hasta que te echen. ¿Y con el terror cómo te llevas? Muy mal, pero soy un fanático de John Carpenter. Ah, bueno. Pésimo me llevo con el terror, no voy a ver cine de Bueno, terror. pero es lo mejor que hay. Pero cada vez que hace algo John Carpenter, voy y lo miro y lo disfruto. ¿Alguna en particular que te...? Asalto el precinto 3, The muy Thing. bien. La mejor de todas creo que es The Fog, La Niebla, Fog. la primera versión. Espectacular. Insuperable. Bueno, Yo me conseguí un salvoconducto. vos te conseguiste. No sé vos. No, lo estamos disputando acá entre los dos a ver cuál ver de los quién dos se de va. los No, discúlpame. Yo hablé con Rick, me dijo que te lo dé. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos en el avión, entonces. Vamos, Dale. ese. Y lo dejamos a Martín en Casablanca. Gracias a Javi por registrar todo esto que va a quedar para la posteridad y en la historia. Gracias, Martín, por venir a tomar un café, un whisky acá en el Marajá. No, las veces que quieran vengo, no hay ningún problema. Y bueno. Digamos, ustedes hablan de cosas que básicamente me gustan todas. Básicamente hablan de cine. Y después todo aquello que se desprende de las buenas películas. Y nos quedó afuera el fútbol y nos quedó afuera la Nos música. quedó afuera el deporte, porque hay que hablar algún día de las 3 únicas películas que ganaron el Oscar con temática deportiva, que son Rocky, Carrozas de Fuego y A Million Dollar Baby. Las únicas 3 películas con temática deportiva que alguna vez ganaron el Oscar a la mejor película. No hay ninguna otras 3, digamos, esas 3. Anoten todo lo que se habló en este podcast, lo vamos a dejar en las redes igual también para que quede registrado. Eso es lo lindo del Marajá de San Telmo, que nos devela personas que están entre nosotros, que andan en auto, atrapadas en el tránsito, como todos, es que tienen verdad. problemas con el mecánico. Exactamente. Y que bueno, nos demuestra que hay fanáticos del cine como nosotros. Que Yo básicamente soy un fanático de las buenas ideas. En este caso, en este formato. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.